Es. Buenas noches, profesor César Ricardo Mayor, nuestro grupo conformado por Fabricio Apaza, Juan Diego Tazaico y el que le habla Jesús Ticona. Vamos a exponer lo que fue el cálculo y diseño de una caja reductora de velocidad como la que está en pantalla, que de hecho es la que terminó quedándonos a nosotros, encajada todas las piezas, y tenemos que entender que para el diseño de la caja hay que partir por lo que es el diseño de los engranajes. Para nuestra conveniencia, dentro del enunciado del proyecto ya habían datos importantes como las revoluciones por minuto, como bueno, la velocidad que entraba, además de que estaba las potencias. Los únicos detalles que nosotros necesitamos para el cálculo y nos iban a servir mucho era tener el número de dientes, el módulo, el adendum, el dedendum, pero todo parte a partir de tener el número de dientes y el paso diametral. ¿Sí? A partir de eso calculamos el diámetro primitivo y a partir del diámetro primitivo podemos calcular todas las fórmulas que están en pantalla, que estas son en base a la normativa ACMA, todo lo que estaba ahí en el formulario, además de que para el diseño específicamente hablando, teníamos que calcular el ángulo, sí, pero es solamente un tema de Inventor, en otras aplicaciones no hay problema, en Inventor sí se tenía que mencionar, y bueno, lo que está viendo en este momento es un poco lo que está mencionado en el mod. Es una tabla que nos permite reconocer el diámetro primitivo, además relacionado con las revoluciones por minuto con las que se van a trabajar y las potencias. Sí, bueno, lo que está ahí marcado en rojo solamente es porque fue una de las tablas que usamos. Está tal cual como lo usamos. De hecho, uno de los engranajes trabaja con el paso diametral de número 8. Está puesto ahí. Siguiente, por favor. Y bueno, luego de todos los cálculos que ya mencioné hace rato que eran los importantes para el diseño, lo que están es todos los resultados que transformados lógicamente al momento de diseñarse es en los engranajes que están abajo, que son los engranajes del proyecto, no son otros ni inventados, son esos lo que, lo que pudimos hallar y luego ya al final poderlos encajar, ¿no? Además de que el espesor de cada engranaje y el agujero interior o el diámetro interior, que es donde van a entrar los ejes, también fueron considerados a la hora de su diseño y eso es justamente lo que se va a hablar ahora más adelante en nuestro compañero. Siguiendo con la exposición, le doy pase a mi compañero Fabricio. Buenas noches con todos. Yo les voy a explicar lo que fue el diseño de eje de transmisión. En este caso, usamos un factor de seguridad mayor a 2, de acuerdo al libro MOD. Y esa es una vista general del eje, que es el cálculo del eje del piñón 1. En sí lo que tenemos que hallar aquí es un DCL del eje. En este caso, para el piñón 1, tenemos que hallar la fuerza tangencial y la fuerza radial. Es porque estas fuerzas son las que van a intervenir en el eje. Entonces es necesario calcularlas para cada una. Como ejemplo usaremos el eje 1, pero igual estamos calculando lo del engranaje 1, el piñón 2 y el engranaje 2. Siguiente, por favor. En este caso hemos hallado el DSL del eje 1. Podemos contemplar las reacciones que van a ser en este caso para los rodamientos. Y tenemos la fuerza tangencial del piñón 1. Una vez hallando pues los momentos, las fuerzas respectivas, las fuerzas de reacción, vamos a tener que hallar el diagrama de fuerza cortante y del mismo modo vamos a tener que hallar también el diagrama de momento flector. Y esto es tan solo para lo que es la fuerza tangencial. Ahora nos falta hallar lo que es para el otro plano, que es el caso del plano YX. Vamos a hallar la fuerza radial. Del mismo modo también hallaremos la fuerza cortante, el momento flector. Y habiendo hallado todo eso, hallamos el momento flexionante máximo que está en pantalla. En este caso nos salió 7036.3 libra por pulgada. Y ese dato es necesario ya que ese es el momento máximo en el cual va a actuar en va a generar el piñón 1. Es el punto más crítico. Siguiente, por favor. Y para el diseño de nuestro eje, de acuerdo con la clasificación de aceros en norma ISI,
hemos elegido el acero 4130 TIR a 800 Fahrenheit, laminado en caliente, con un S sub UT de 186 KCI. Siguiente, por favor. Esto nos va a ayudar para el cálculo del diámetro para ejes. Aquí tenemos la siguiente ecuación que pues, va a determinar el diámetro tan solo del eje 1. Y podemos observar que tenemos que hallar el S sub S, que es el 0.18 por S sub UT. Nos va a salir 33.480 PSI. Y del mismo modo vamos a tener que aplicar pues, con los siguientes datos que hemos hallado de cálculos anteriores y de apreciaciones anteriores que tenemos que pues, hallar también al momento de calcular el diámetro, ¿no? Como resultado, el diámetro del eje 1 nos ha salido 1.22 pulgadas y va a ser necesario pues, para hallar los siguientes cálculos que van a ser las cuñas y bueno, lo demás. En este caso, la longitud del eje 1 lo hemos escogido de acuerdo a lo que es el ancho de la caja, ya que el ancho de la caja también se nos dio. Entonces, lo óptimo que hemos puesto es 23 pulgadas y eso es lo que se va a usar también para los siguientes ejes. Ahora les pasaré con mi compañero Juan Diego, que les va a explicar los demás cálculos para las chavetas. Ya. Bueno, para realizar el cálculo de la chaveta se necesita saber los diámetros de los ejes, ¿no? De acuerdo a los cálculos que mencionó antes, los diámetros para el eje 1 es 30.9, para el eje 2 42.4 milímetros, eje 3 39.6 milímetros. Ya sabiendo estos datos, entonces podemos ver en la tabla de que tenemos una relación de chavetas, de los cuales podemos elegir esta, ¿no? La de 38 a 44 milímetros. Entonces nos corresponde una área transversal de 12 por 8 milímetros. Únicamente nos faltaría ya la longitud de esa chaveta. Esa longitud depende mucho del esfuerzo de compresión y del momento torsor. De acuerdo a los cálculos que se realizó previamente en el informe, tenemos acá el resumen de chavetas, ¿no? Son 4 chavetas, una chaveta para cada piñón y una chaveta para cada engranaje, ¿no? En total sería 4. Entonces acá vemos las dimensiones, ¿no? De la chaveta. Ahora, para hallar los remaches, se necesita saber la fuerza que interviene, ¿no? Estos remaches lo hemos hecho para el rodamiento. Entonces, sabiendo la fuerza que interviene en ese rodamiento, podemos determinar que el diámetro de remache ideal para que aguante esa fuerza es 6.4. Entonces, elegimos acá la longitud de remache porque es de acuerdo al espesor de la caja, ¿no? Ahora, en el caso de rodamientos, también necesitamos saber el diámetro de los ejes. Por ejemplo, para el eje 1 se tiene 30.9 de diámetro. Entonces, necesitamos saber el diámetro interno, ¿no? Este diámetro interno es el con la que va a encajar el eje. Entonces, como acá tenemos el catálogo y el diámetro menor posible y más cercano a este diámetro del eje es 40, ¿no? Entonces, para determinar el diámetro externo, necesitamos saber la carga dinámica, ¿no? Entonces, pasamos allá a la carga dinámica. Ya. Si vemos acá la fórmula de abajo, necesitamos saber la carga equivalente en ese tramo y el número de horas, ¿no? Entonces, para hallar la carga equivalente, como no existe fuerza axial en ese eje, porque estamos trabajando con engranajes rectos, entonces se puede considerar que la fuerza radial en ese punto, en este caso en el punto A, ¿no? Que es el primero, es 280 libras. Entonces la carga equivalente viene a ser igual, 280. Hemos estimado un número de horas de 10.000 y también en esa etapa se tiene una velocidad de 3.500 RPM. Entonces el L depende del número de horas necesarias por 60 por número de velocidades entre 10 a la sexta. Entonces viene a salir 2100. Si se reemplaza acá en la fórmula, nos sale que la carga dinámica viene a ser 15.97 kilonewton. Entonces, regresando a la tabla anterior, vemos que
Para esa carga dinámica podemos elegir este tipo de rodamiento, el 6008. Ya. Para el cálculo de los siguientes rodamientos, hacemos el mismo método, ¿no? Como ya sabemos la fuerza radial de cada uno, entonces solamente nos bastaría saber la carga dinámica. Vemos acá que tenemos la fórmula, solamente nos faltaría reemplazar en cada una de ellas y podemos elegir el rodamiento idóneo, ¿no? Y aquí tenemos la relación de rodamientos. Bueno, eso sería todo por la exposición. Gracias.